Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Les agradecemos la sintonía a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras radios adheridas: Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universal Bay of Plenty también en New Zealand, y muchas otras radios comunitarias que toman este programa a lo largo y a lo ancho de Oceanía y otras partes del mundo, y que la ponen al aire para, espero, el disfrute de todos ustedes. O por lo menos el disfrute, por lo menos hacerlos pensar, ¿no? Que es lo único que realmente nos preocupa, a quienes nos interesa, que usted esté de acuerdo conmigo o no, porque después de todo yo no represento a nadie más que a mí mismo. En Australia están por hacer el referéndum de la mal llamada The Voice, la voz. Es un lío gigantesco. Y si es aprobada, cosa que yo dudo mucho, pero no lo descarto, va a haber un referéndum y va a tener que ser aprobada por 2/3 de los estados y demás. Ya lo voy a contar en su momento, porque todavía no está anunciado la fecha del referéndum. Hay una confusión tremenda. Esta voz de los aborígenes va a ser una cámara consultora. Entonces, si usted es ministro o funcionario de un determinado departamento, ¿usted va a tener que consultar con estos muchachos? ¿Usted va a tener, el primer ministro va a tener que consultar con este cuerpo consultor? Y si no están de acuerdo, como seguramente no van a estar de acuerdo, ¿qué van a decir? Ahora se abrió la posibilidad de que este cuerpo consultor, si es aprobado, en un acto de insania por el pueblo australiano, en mi opinión, pero si es aprobado, va a poder elevar sus voces y críticas o recomendaciones al gobernador general. Albanese, por un lado, dice una cosa, el primer ministro de Australia, y el Attorney General dice otra. O sea que nadie sabe en realidad dónde estamos parados con esto. Pero lo que yo le puedo garantizar, que si esta locura, este acto de insania, este acto discriminatorio, en mi opinión, que el pueblo australiano está siendo invitado a aprobar, va a crear una nueva industria que va a favorecer a todos mis colegas abogados, que se van a llenar de oro, o de dólares, o de Bitcoin, o lo que usted quiera, con las litigaciones que va a haber, que van a durar años. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que este cuerpo consultor, que se va a autoerigir en el representante de los aborígenes, va a decir que esa medida que el gobierno está tomando no toma en cuenta los derechos de los pueblos originarios. Acuérdese. Y por lo tanto, nosotros queremos compensación de esto y lo otro. Ayer o anteayer, el primer ministro albanese hizo una propuesta en materia de cambio climático, donde hizo una alianza con los desviados en el sentido ideológico de los Greens, y le consultaron al albanese si eso tiene que ser consultado tendría que ser consultado en el caso de que el referéndum sea aprobado con este cuerpo consultor. Y el albanese tiró la pelota afuera, dijo: es la pregunta más ridícula que me han hecho. Pero ¿sí o no, campeón? ¿Sí o no? Y no lo quiso decir, pues no lo sabe. Porque yo le puedo garantizar que eso es lo que va a ocurrir. En Nueva Zelanda el precedente es terrible. Nueva Zelanda no tiene constitución. Tiene un tratado que hicieron con los aborígenes en 1840, con los maoríes. Aún hoy están discutiendo y hay litigación acerca de la interpretación del Tratado de Waitangi. Aún hoy. En un momento dado la cosa fue tan ridícula en Nueva Zelanda, ya ni me acuerdo ni cómo se solucionó, de lo absurdo que era, es que el gobierno iba a licitar ondas para las compañías telefónicas de celulares. Y los maoríes dijeron que eso estaba contemplado en el Tratado de Waitangi en 1840 y ellos necesitaban compensación de eso. ¿Usted cree que había ondas celulares contempladas en el Tratado de Waitangi firmado en 1840? Bueno, no sabían ni que era una onda celular en ese momento. Pero sí, hubo litigios por eso. Y como eso va a haber por cualquier otra cosa. Cambio climático, política educacional, impuestos. Pongan el nombre que usted quiera. Yo creo que en Australia la gente tiene mucho más sentido común que el señor primer ministro albanese, que es de una mediocridad intelectual inacabable, les aclaro. Nunca nadie en el Partido Laborista pensó que el tipo iba a ser primer ministro. Lo pusieron como primer ministro inmediatamente después que
Morrison ganara la elección del 2019, donde nunca se pensaba que el Partido Laborista iba a poder ganar la próxima elección. Después vino el COVID y todo lo que pasó. Pero nunca en la vida se imaginaron que Albanese iba a ser el primer ministro. Y ahora terminó el cargo, le queda enorme, pero enorme. Pero está ahí, va a estar ahí por lo menos otro periodo más, porque el Partido Liberal ya no merece ni el nombre de liberal en este momento. Han traicionado la base fundamental de sus principios más básicos, y de manera tal que no tiene ninguna chance de ser reelecto, porque uno no puede ser electo cuando tiene una plataforma difusa y un manifiesto que ni ellos entienden, porque no representa más a nadie, ni ellos mismos. Entonces estamos ante un enjuague tremendo. Uno espera que el pueblo australiano, cuando le toque el tiempo de votar, a pesar de la brutal propaganda mediática a la cual serán sometidos por todos los canales de televisión y de radio, que le van a decir que si usted no vota de determinada manera, usted es un racista, acuérdese, o peor. Espero que no sea aprobado. Si es aprobado, esto va a tener gravísimas consecuencias para el gobierno del país de aquí en adelante. Es una pena realmente, porque Australia es un país extraordinario, un hermosísimo país para vivir, con enormes posibilidades y oportunidades, con un gran sistema educativo, con un gran sistema de salud. Y me da muchísimo fastidio que ese país que era realmente un ejemplo para el mundo hasta hace poco, que perdieron la brújula del COVID para acá de una manera espeluznante, crearon un estado policíaco que ni ellos pueden crear todavía. Veo cómo se está deteriorando, porque le aclaro que las cosas realmente a veces se caen. ¿Usted cree que lo que es hoy dura para siempre? No es así. Si uno mira las bolsas que cotizaban las compañías que cotizaban en bolsa hace 40 años y hoy se van a dar cuenta que no queda casi ninguna. La gran mayoría quebraron. O sea que nada permanece para siempre. Esto puede ir para atrás, está yendo para atrás a pasos agigantados, pero no pasos dramáticos todavía. Pero si cambian la Constitución y ponen lo que ellos quieren poner, va a ser muy difícil gobernar Australia y va a haber un alto sentido litigioso en todas las medidas que puede tomar el gobierno. Además, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Y hay otro tema más. Póngale que se pierde. Póngale que el referéndum es derrotado en las urnas. Como espero que sea, creo que va a ser, pero no descarto que sea lo contrario. ¿Puede haber algún tipo de reacción por parte de las comunidades, de los líderes aborígenes más belicistas, que se van a sentir ahora discriminados más que nunca porque el pueblo les tiró el no en la cara? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se dan cuenta que están destapando una caja de Pandora que no tenía ningún sentido destapar para conseguir absolutamente nada? Y que estos gobiernos de supuesta pseudoizquierda, que no son ni siquiera de izquierda, son de pseudoizquierda, lo único que les interesa es crear burbujas y barriletes supuestamente políticamente correctos para quedar bien con una audiencia que representa el 0.1 de la población, derechos de los transexuales, derechos de los aborígenes, derechos de aquí, derechos, cosas mínimas y que nada tienen que ver con los verdaderos problemas que existen. Por ejemplo, Australia se dice que está por recibir los próximos 2 años a más de 600.000 habitantes, inmigrantes quiero decir. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Dónde los van a meter? Si hoy no hay una casa para alquilar, y aunque usted se agarre a trompadas en la puesta del domicilio porque hay 50 tipos que quieren alquilar la misma casa que quiera usted, y ni así le alcanza. ¿Cómo va a ser para comprar una casa con las tasas de interés más elevadas y con una oferta cada vez más escasa porque no se está construyendo por las terribles e insólitamente inútiles disposiciones reglamentarias que no incentivan la construcción ni la liberación de tierras para que se levanten edificios y demás? Esos son los problemas de verdad. Pero no, la voz, The Voice. Y usted escucha la ABC, yo me tomo el trabajo, y ve todos esos programas, está un tal Stan Grant, un impostor en mi opinión, conduciendo un programa Q&A, autodirigiéndose como el representante de los aborígenes discriminados, cuando él, hace más de 20 años, era conductor de uno de los programas de televisivos más importantes del país, a pesar de que era aborigen y nadie lo discriminó por eso. Pero bueno, ahora él ha tomado esa bandera, la explota, y quizás porque intelectualmente queda corto por otras cosas, está tratando de hacer una vida y ganarse la vida con eso. Bueno, ¿qué está pasando, muchachos?
Y la pregunta fundamental, y con esto los dejo para la reflexión, ¿qué pasará el día del referéndum? ¿Usted va a votar por sí o por no? ¿Sabe qué? Recibo un montón de mensajes de todos ustedes cotidianamente y les agradezco. A veces no da el tiempo para mostrarlos a todos y a veces no podemos mostrar ni uno. Pero me gustaría que ustedes nos escriban a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, tenemos cuentas en todos esos lugares, y nos díganme y nos cuenten sí o no. Me interesa la opinión, por lo menos, de la comunidad hispanoparlante de Australia. Yo creo que va a representar igual que la comunidad angloparlante de Australia, pero vamos a ver qué pasa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hubo mucha incertidumbre en las últimas semanas, días también, acerca de la supuesta crisis financiera. Quisiera decir lo siguiente: esa crisis financiera no existe. Los bancos están en una muy robusta situación económica y están excelentemente bien capitalizados. Hubo una corrida bancaria en relación a 2 o 3 pequeños bancos que cometieron errores básicos en la industria bancaria. El error básico es prestar a corto plazo y tomar posiciones a largo plazo. Eso significa que no tenían dinero para poder hacer frente a los retiros de los depositantes cuando se rumoreó que el banco no estaba bien, porque en el balance de esos bancos figuraban que los activos que ellos tenían, que eran bonos, estaban a 100, cuando en realidad esos activos estaban a 88, 89, 90, 73. Generalmente eso no hay que liquidarlo, pero tuvieron que empezar a liquidarlos para poder hacer frente al retiro de los depósitos. Eso fue lo que pasó, no nada más que eso. Ni el JP Morgan, ni el Morgan Stanley, ni Goldman Sachs, ni Citibank, ni Westpac, ni Commonwealth Bank, ni ANZ, ninguno de esos bancos tiene ningún problema. O sea que quédese muy tranquilo, esto no es la repetición del desastre financiero del 2007, 2008, 2009. No lo es. Cualquier comparación es una fabricación periodística. Esto es una pequeña crisis originada por pequeños bancos rurales que estaban muy mal administrados. Pero la gran mayoría de los bancos rurales y los bancos regionales, quise decir, no rurales, están bien administrados, están bien supervisados. El tema de Credit Suisse es diferente. Es un banco suizo, europeo, que hace mucho tiempo venía mal, que había tenido que hacer un acuerdo extrajudicial con las autoridades impositivas estadounidenses por haber asistido a ciudadanos americanos a literalmente evadir impuestos. Y firmaron un acuerdo, un settlement de billones de dólares en penalidades. Y justamente ahora, que han sido adquiridos a la fuerza por la Unión de Bancos Suizos, o UBS, como se llama ahora, están siendo acusados por un whistleblower de que volvieron a hacer lo mismo. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo hacen para ocultar los bienes? Generalmente una persona tiene bienes en una cuenta en Suiza, en el Credit Suisse, por ejemplo, o cualquier otro banco, no lo tiene declarado, tiene que declararlo al sistema impositivo del IRS estadounidense. Y ha habido casos, por ejemplo, donde bancos, escuchen esto, esta está verídica, es un caso real. Bancos junto con abogados le mandaban la plata, 300, 400 mil dólares, en sobres de DHL, como si fueran ladrillitos chiquititos de billetes, a la gente que vive en Estados Unidos, en serio se los digo, son casos reales, para que lo reciba ahí. En muchos casos se la llevaron de arriba, pero hubo unos casos, que terminó la corte, donde agarraron a esa persona. Usted sabe que usted va de impuestos en Estados Unidos o en Australia, no es una pena comercial o civil, es cárcel, y bien merecida que lo tienen. En ese caso, a ese hombre le dijeron, mira, o cantás la verdad de quién te ayudó, o vas a la prisión vos, o vas a la prisión por más tiempo del que ya vas a ir. Y cantó la verdad y ahí empezó toda la cadena. Además, asisten en la creación de empresas fantasmas y demás. Bueno, pero eso es un tema completamente aparte. Eso no es una crisis financiera. Eso es un tema de derecho penal, de evasión fiscal internacional.
que la hace muy poca gente, que yo conozca por supuesto, y que no afecta la solidez del sistema financiero, que está muy bien, a punto tal que hoy las acciones de los principales bancos del mundo están en suba, y la bolsa de comercio en Nueva York y en otros países no ha subido ni bajado en relación a esa crisis. Por eso sé que mucha gente me escribió que está bien tranquila, no hay problema, esto es algo coyuntural de 2 o 3 bancos determinados que no afecta a la integridad del sistema financiero internacional. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Las elecciones estaduales en el estado más importante de Australia, en New South Wales, se han decidido, no se han terminado de contar los votos. Finalmente el Partido Liberal sacó más votos de lo que se pensaba, tiene 32 bancas contra 45 del partido que ganó, el Partido Laborista. El Partido Verde tiene 3. Yo simplemente no puedo creer cómo alguien puede votar por el Partido Verde, pero es un tema que escapa a mi intelecto. Y después hay 9 independientes. El Partido Laborista o tendrá mayoría propia o tendrá una alianza mínima con los independientes, pero que ya son gobierno, eso está decidido. Han contado ya casi el 75% de los votos, que me parece que es muy poco porque la elección ya pasaron varios días, ¿no? Pero usted sabe que por razones inexplicables para mi intelecto también, Australia tiene un sistema de boleta de papel, no tienen voto electrónico, es increíble. No se puede creer que sigan con... Usted va a votar y le dan una sábana más o menos. Casi, pues, más que una sábana le dan una frazada. Ya no sabe qué hacer con tanto papel que tiene para ir a votar. Cambiando de tema, estoy todavía en la Argentina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hace 10 meses, un año que no venía. Estaba mal la última vez que vine. La pobreza es inacabable. A todos lados que miro, aún en las zonas pudientes de la ciudad de Buenos Aires, veo en cada esquina gente entrando, hurgando los tachos de basura, tratando de buscar comida o algo que puedan revender. Pero no 1, no 2, no 3, perdí la cuenta. Veo gente en la zona donde yo vivo, por Palermo, durmiendo en colchones en la calle. Veo una pobreza en la vestimenta de la gente, en la calidad de parque automotor. Mire, yo tengo una pequeña debilidad. A mí me gustan las ensaladas de fruta. Discúlpame, es una intimidad que le estoy contando, no es muy serio, ¿no? Hay un lugar donde yo siempre voy a comer ensalada de fruta, porque la verdad, en Australia nunca había, en Estados Unidos tampoco, muy difícil encontrarla. Y cuando estoy en la Argentina me como una ensalada de fruta, pero de fruta bien, no de fruta de lata. La pelan, la hacen bien, los argentinos tienen buen gusto, es muy buena cocina, se come muy bien. Voy a un café que me gusta parar, que queda en la avenida Libertador y Coronel Díaz, se llama Tabac, mucha gente lo conocerá, cerca de mi casa. Voy caminando. El miércoles de la semana pasada fui y pagué 1.100 pesos por la ensalada de fruta, que son más o menos unos $3.50, barato. Todo día después volví, pedí la misma ensalada de fruta y le di 1.100 pesos al camarero, al mozo. Me dice, no, aumentó. ¿Cómo que aumentó? Estuve acá hace 2 días. Sí, por ahí vale 1.500, me dijeron. O sea que no había aumentado 50 centavos, había aumentado mucho más que eso, había aumentado $1.50. Que por supuesto, no me va ni me viene, ni a usted tampoco. Pero de eso le estoy dando una referencia para que usted vea la inflación monstruosa que tienen acá. Más del 100% de inflación. Lo que hace un año costaba 400 y cuesta 1.000. Porque el 100% es las estadísticas oficiales, es más en realidad. El tipo de cambio, cuando yo vine en mayo del año pasado estaba a 200, hoy está a 3.90. O sea, es terrible. Pero más allá de eso, uno ve la total desesperación y la agresividad. No está bueno en el sentido de que es desagradable y uno tiene que tener cuidado porque la gente tiene un humor tremendo. El argentino generalmente siempre fue bastante amable. No lo he notado en absoluto. Y tienen elecciones dentro de poco. Tienen las elecciones primarias en agosto y después tienen las elecciones oficiales presidenciales en octubre, con posible segunda vuelta. Y según las últimas encuestas, el Frente de Todos, a quien Milei titula siempre como el Frente de Chorros, que es el gobierno actual, obtendría alrededor del 26% de los votos
es decir, que no ganarían las elecciones. Y según una de las consultoras más prestigiosas, que es Poliarquía, ve cada vez más el avance del libertario, entre comillas, Javier Milei en la intención de voto. Según el sondeo y por amplio margen, la preferencia del electorado se vuelca a dirigentes opositores, con un 57%, mientras que solo un 32%. ¿Quiénes pueden ser? Yo no lo entiendo. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede tener tanto cemento en el cerebro para querer votar por el kirchnerismo? Es insólito. Es lo peor que le ha pasado a Argentina desde que Perón fue presidente. Miren que eso fue malo en serio. El 32% votaría por el Frente de Todos y un 11% indeciso. Pero interesantemente, dentro de la oposición, Javier Milei aparece con el dirigente con más intención de votos, con un 23%, y después recién lo sigue quien es el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un tal Rodríguez Larreta, con el 16%. Después viene la titular del PRO, que es Patricia Bullrich, el 13%. A Patricia Bullrich tuve oportunidad de conocerla el año pasado en Miami, estuve charlando un rato con ella, informalmente. ¿Qué le puedo decir? Me parece una buena persona, pero estadista o pasta de presidente no le vi. A lo mejor me equivoco y me sorprende, ¿no? Y después vienen otros que no tienen ninguna importancia. O sea que se viene un cambio de gobierno. Lo que no se sabe es de qué índole será. Y ustedes imagínense si Milei, el que vendría a ser el que va por afuera, termina segundo detrás de Juntos por el Cambio, a quien Milei tituló Juntos por el Cargo, por el carguito en realidad. Y usted se da cuenta que puede tener un Milei presidente en la Argentina, lo que sería absolutamente impensable, y que además el establishment argentino se resiste. Porque el problema de la Argentina no es que hay un sector iluminado que está de alguna manera disgustado con las políticas proteccionistas del kirchnerismo. No, todo el establishment argentino es cómplice de lo que está pasando. Si usted quiere importar, por ejemplo, remeras, camisas, cualquier cosa textil a la Argentina, tiene que ser aprobado por la Cámara de Textileros, que está en contubernio con el gobierno. Y entonces el gobierno tiene políticas proteccionistas. Usted, para importar algo a este pobre y miserable país realmente en que se ha convertido el país donde yo nací, en realidad siempre lo fue de que yo haya nacido, porque ahora está peor, usted necesita un permiso del gobierno. Usted se imagina si en Australia, en Estados Unidos, usted necesita permiso del gobierno para importar algo, ¿no? Lo único que le puede pasar es que puede tener que pagar una tarifa aduanera, pero permiso para importarlo, eso no existe. Pero acá, como no tienen divisas, el Banco Central está fundido, entonces necesita que le hagan permiso. Este sistema está quebrado, completamente quebrado, y no veo que tenga ningún viso de solución. Incluso si Milei es presidente, habría enormes problemas con los sindicatos, un grave estallido social, pero a lo mejor es lo que Argentina necesita. No lo sé, yo no voto aquí, así que no podría, pero no lo hago desde que me fui, porque me parece que no me corresponde. Pero esto está muy mal. Y si vienen aquí de visita, la van a pasar bien, pero tienen que tener mucho cuidado. Hay mucho robo, muchísima criminalidad. Hay robo, pero con violencia, cosa que no existía antes. Uno antes le podían robar algo, pero no le pegaban un balazo. El otro día, cerca donde yo vivo, un tipo estaba sentado en un café, le robaron el teléfono, se resistió y le pusieron un balazo en la cabeza. Eso no pasaba antes, eso pasaba en Sudáfrica, no pasaba en la Argentina. Muy triste realmente. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la Argentina se disputó un partido de celebración por la obtención del campeonato del mundo, ahora no contra Panamá, sino contra Curazao, un país que no existe prácticamente futbolísticamente. Jugaron en Santiago del Estero, en un estadio nuevo que se inauguró allí hace un año y pico, y Argentina ganó 7-0. Messi había hecho 3 goles antes de la media hora. El partido no puede ser tomado en serio y no hay nada más que decir. Pero hubo otros partidos en serio. Australia siguió celebrando su brillante actuación en el último mundial. Le había ganado el primer partido de Ecuador en Sydney, pero perdió el partido de revancha en Melbourne 2-1, iba ganando 1-0 y se lo dieron vuelta. Pero por lo menos los australianos tuvieron la decencia que no tuvieron los argentinos de hacer un partido de verdad. Colombia fue a jugar a Japón y le ganó a los nipones de visitante 2-1. Con un golazo de Borré y un golazo de chilena de Borré impresionante, el ex jugador de River, que hoy juega el fútbol alemán, y un gol de James Rodríguez. Iban perdiendo 1-0, claro. Uruguay fue a jugar a Corea del Sur
Y ganaron también, demostrando una vez más la calidad del fútbol sudamericano. Jugando de visitante, le ganaron a Corea del Sur también 2-1. Un resultado importante para el fútbol uruguayo, ya que viene de hacer un mundial muy, pero muy discreto, a pesar de que usted pueda decirlo del árbitro lo que usted quiera, y tiene razón, pero igual fue discreto. Marruecos le había ganado a Brasil 2-1, y después empató con Perú 0-0, lo que demuestra que su cuarto puesto en el Mundial de Fútbol de Qatar no fue una casualidad. ¿Se acuerda de Arabia Saudita, que le había ganado 2-1 a Argentina cuando se inició el Campeonato del Mundo, que nadie esperaba que eso podía ocurrir? Yo tampoco. Un partido accidentado. Argentina debió haber ganado 2-3-0, es la verdad, ¿no? Pero bueno, fue así. Jugaron de local contra Bolivia. Y perdieron. Bolivia le ganó 2-1. Los mismos jugadores, no pusieron a otros. Y ya le conté lo de Argentina con Curazao. Alemania, que va a ser el anfitrión en la próxima Eurocopa del año próximo, jugó contra Bélgica de local y perdió, le hicieron 3-2 ganó Bélgica, iba ganando 3-1 además. Un resultado importante. En Argentina tienen tantos jugadores que el goleador del campeonato juega para Tigre, un modesto club de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires. Y un ex Boca lo dejó libre, y Retegui fue convocado por la selección italiana. Jugó de titular contra Inglaterra. Italia perdió, por el gol de Italia lo hizo él. Y ahora después jugaron contra Malta e hizo otro gol. En 2 partidos hizo 2 goles. Y acá no lo llamaron ni para un sub no sé cuánto. Esa es la calidad futbolística que existe en Argentina, que exportan jugadores por otros países, y uno tiene que ponerse a pensar por qué no lo llamaron para la selección argentina. Y Scaloni dijo, no podía prometerle que lo iba a convocar porque tenemos un montón de jugadores en ese puesto. Y él no estaba en los 5 primeros, y por eso, bueno, obviamente no lo convocaron. Podríamos contarles mucho más, pero no tenemos más tiempo. Les habló Ezequiel Trumper. Espero que este programa los haya hecho meditar acerca de lo que está pasando alrededor suyo. Y el próximo programa ya estaremos de vuelta en la Florida y contaremos de otras cosas, ya no más de Argentina. Será hasta entonces.